Bueno, pues tenemos un poquito las preguntas, por favor, concisas. Que nos explique mejor. La Resistencia ha dicho que Estados Unidos tiene un papel protagónico en esto del golpe. Quisiera que nos lo argumentara un poco mejor, porque aquí la prensa no dice nada sobre eso ni lo va a decir. ¿Y qué actitud va a tomar Honduras contra Estados Unidos? Porque si Obama está totalmente inactivo, no está haciendo nada. Los halcones son los que han manejado este golpe supuestamente. Y hoy mismo Obama quería mandar a esto, ¿cómo se dice? Tomás Alba, ¿no? Gente de primer nivel, diplomáticos de primer nivel, quería mandarlos a Honduras. ¿Con qué intenciones y qué va a hacer Honduras al respecto? Sí. Mirad, vamos a hacer todas las preguntas y que conteste luego globalmente, ¿no? A ver, por ahí sí. Creo que la pregunta era la hecho él, pero bueno, si acaso nada más responde conjuntamente si lo hubiera hecho él. La pregunta es, en cualquier otro caso, no sé si tú llegado a eso, porque de hecho la audición es bastante mala, porque se la hace eco todo, pero, y por eso no sé si tú te has llegado a decir, pero tú podías indicar verdaderamente si los Estados Unidos están detrás de los penetrados. Vale, ¿más preguntas? Sí. Acércate, por favor. Sí. Sobre la comisión que ha enviado Estados Unidos desde el primer nivel, que creo que han llegado ayer a Honduras, si hay alguna esperanza de que con estas personas que han llegado, que no recuerdo los nombres, se pueda resolver la crisis, porque parece ser, lo que he leído hoy, es de que, bueno, se viene leyendo desde ese mes, de que esta vez se va a resolver, esta vez se va a resolver, pero se ve que estas personas que han llegado, pues son realmente importantes y que van directamente a resolver la crisis. Realmente hay esperanza por parte del gobierno Zelaya que se resuelva. La última, por favor, Ángel, y ya acabamos. Sí. Voy a hacer Rápida, por favor. el golpe ha salido mal porque el pueblo hondureño no se ha dejado. Y el problema no es que Obama no esté de acuerdo. Obama estaba de acuerdo. No hay nadie en Estados Unidos mueva una base militar en el extranjero si el presidente olvidaron el presidente. Así pues, lo que ha salido mal, ¿sabéis qué es? Que el pueblo hondureño no quiere a la protesta. Se ha levantado. Vale, que tenemos muy poquito tiempo. Ok, yo he estado en la casa presidencial por primera vez en estos años y lamento decir que no es cierto, que por lo menos en el caso nuestro, y yo imagino que en todas partes sucede, que no es porque lo que un presidente decida y hasta el último funcionario cumple. No es así, no funciona así la cosa. Hay muchas maneras de evadir las cosas. Yo pudiera contar anécdotas, no hay tiempo para ejemplificar esto. Entonces, el presidente Zelaya tiene que creerle al presidente Obama cuando dice que él cree que el presidente legítimo es él y que debe ser destituido. Y hay una serie de declaraciones por ahí, ¿verdad? Pero al mismo tiempo el presidente Obama